¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, siempre sorprendidos con este tipo Ujú. de noticias porque tal vez son cuestiones que uno va leyendo, que se va interiorizando una vez que las organizaciones, como en este caso la OMS, lanzan alguna alerta, cuando aparecen las noticias por muchos casos, ¿no? De alguna afección, de alguna enfermedad y demás. Pero en este caso, ¿por qué tenemos que hablar y alertar, Florencia, sobre la meningitis bacteriana? Y si querés contarnos qué significa, ¿no? La meningitis bacteriana. Dale, sí, mira, en realidad ahora también estamos hablando un poco más de esto. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, fue el Día Mundial de la Meningitis. Ah, Entonces, estas fechas muchas veces nos hacen como reflexionar un poco sobre este tipo de enfermedades que quizás en el día a día no estamos tan atentos, no hablamos tan frecuentemente, y son enfermedades que tienen mucho impacto. Como vos decías, generan una mortalidad que es muy alta, generan también muchas secuelas, y entonces esto en realidad deberíamos poder hablarlo quizás más frecuentemente, sobre todo los profesionales de la salud deberíamos tratar este tema un poco más. Pero bueno, muchas veces hablar de este tipo de enfermedades cuesta, ¿no? La gente le da como un poco de escozor hablar de algo así tan grave. Pero bueno, como para que todos entendamos, la meningitis es una enfermedad que se produce en general por una infección y que lo que produce es la inflamación de todas las membranas que son las que recubren tanto al cerebro como la médula espinal. Es una infección que puede ser por distintos gérmenes. La mayoría de los casos en general son por bacterias o por virus, pero también pueden producirse por parásitos o por hongos. Y en el caso de las más frecuentes, que son las virales, suelen ser más autolimitadas y no, quizás no tan graves con tantas secuelas, pero las bacterianas, que son las segundas en frecuencia, suele ser la otra mitad de las meningitis que se producen, son las más graves y son aquellas que, como decías, pueden producir una alta mortalidad. En nuestra región, 1 de cada 5 personas que contrae meningitis bacteriana puede fallecer, y 1 de cada 5 sobrevivientes va a quedar con secuelas permanentes. Ujú. Y es por eso que en enfermedades que pueden ser tan graves y que pueden tener tanto impacto, lo que nos preocupa siempre es llegar antes. Lo que en general hablamos en estas enfermedades es que es mejor la prevención, prevenir, el famoso prevenir que curar, mejor Ujú. prevenir que curar. Y acá en las meningitis bacterianas, si bien son las más graves, también la buena noticia, digamos, es que son aquellas que podemos prevenir mediante la vacunación. Y Entonces, por eso es tan importante esto de poder llegar antes, ¿no? Para evitar todo esto. hablando de la prevención, Florencia, ¿en qué situaciones cotidianas uno puede llegar a tener contacto con este tipo de bacterias? Que muchas veces uno, desde la inconsciencia, capaz no dimensiona la importancia de la higiene en determinadas cuestiones o de no subestimar determinados espacios, como por ejemplo un agua contaminada, ¿no? Claro, bueno, sí, como decías, la higiene es uno de los puntos clave en realidad para lo que es la prevención de muchas enfermedades, tanto respiratorias como también aquellas que son más gastrointestinales, digamos. Pero en este caso es una enfermedad, la meningitis bacteriana, que se transmite a través de las gotas de saliva, ¿sí? Más allá de las medidas que son las simples y que conocemos todos, que tiene que ver con el lavado de manos frecuente, ¿sí? El típico que aprendimos todos en la pandemia de toser y ponerse el codo, lavarse las manos luego de manipular secreciones y demás. Más allá de todo esto, que quizás es lo que más conocemos, tenemos que saber que en este tipo de infecciones probablemente no encontremos el agente de dónde vino. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en general pueden ser, por ejemplo, adultos jóvenes o adolescentes, en algunos casos, en algunas bacterias también los niños, que son los portadores de estas bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan la bacteria en la nariz, en la garganta, y no conocen que lo llevan porque son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Y estas portaciones, que a veces son solamente por un tiempo, lo que hacen es que pueda como decía, ante las secreciones, por ejemplo, un estornudo, en los adolescentes que son portadores, muchas veces es muy frecuente que al estar en lugares más cerrados, por ejemplo, boliches, bares,
compartir utensilios, por ejemplo, incluso besar, eso también puede generar que sin saberlo esa persona que está portando la bacteria pueda ser la que transmite la enfermedad. Y por eso muchas veces no es tan frecuente el poder prevenirlo solamente desde la higiene, porque en realidad son cosas muy cotidianas y que si bien podemos tener ciertas medidas, probablemente ante la infección, ante la llegada de esa bacteria, sobre todo en los más chiquitos, que son los más vulnerables, los menores de 5 años y sobre todo los bebés menores de 1 año, probablemente más allá de las medidas que podamos tomar, puedan tener más riesgo de adquirir la enfermedad. Florencia, para cerrar, porque ya nos diste datos muy importantes, interesantes y vale la pena recordarlos. Obviamente que te estamos contactando, vos sos pediatra. Si querés recordarnos hasta qué edad un pediatra atiende a niños, niñas, a bebés y demás. Y también hay que tener en cuenta qué grupo etario son los más comprometidos en este caso. Y lógicamente que acá estamos hablando de un sistema de vacunación que si no lo dijiste o si ya lo dijiste te pido disculpas y vale la pena recordarlo. ¿Esto está dentro del sistema de vacunación básicamente que uno tiene que respetar durante todo el año? ¿La obligatoria? Sí, mira, a ver, por un lado, como me preguntabas esto de quiénes son los más afectados son los menores de 5 años, pero en realidad esta enfermedad puede ocurrir en cualquier momento de la vida. De hecho, hay casos desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores. Así que en cualquier momento puede ocurrir, no solamente los pediatras lo vemos, sino que también muchos médicos de adultos también la pueden tratar esta enfermedad. Con respecto a la vacunación, que me parece un punto súper importante, sepamos que dentro de nuestro calendario de vacunación, que es gratuito y es obligatorio, tenemos muchas vacunas que previenen a la meningitis bacteriana, ¿sí? De los tipos más frecuentes, tanto a los 2 meses, a los 4 meses, como también a los 3, a los 5 meses y luego los refuerzos que son después del año. También hay vacunas que están fuera del calendario para prevenir esta enfermedad y que, bueno, en ese caso se pueden adquirir, digamos, de forma privada. Pero lo que es importante es siempre consultar, en el caso, como decía, los chicos que son los más afectados, consultar con los pediatras, aprovechar esta situación como para hablar y preguntar a ver si estamos protegidos, los hijos están protegidos contra la meningitis y a ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que nuestro hijo puede necesitar o nuestra hija para estar más prevenido. Bien, Florencia, te agradecemos por este contacto y por toda la información que nos ha brindado. Como siempre, en la primera edición de La Voz de la Ciudad le damos este espacio a cualquier cuestión que esté vinculada a la salud y sobre todo cuando hay alguna alerta o alguna alarma importante. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Florencia Nosita, ella es justamente pediatra y además gerente médica de vacunas de GSK y nos vino a traer un poco la claridad y sobre todo la información clara de, bueno, básicamente que para la meningitis bacteriana, que es una cuestión que hoy está dentro de las alertas de la Organización Mundial de la Salud, bueno, la cuestión principal es la vacunación. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.